Vamos con la siguiente charla del día. Nos la va a dar Juan Menajes. Juan es un amigo con distrofia muscular desde los 8 años. Él es pionero en España en vida independiente. El tema de yo sé cómo quiero vivir, pero necesito asistencia en ciertas cosas de mi vida. Lo que no quiero es que alguien me diga cómo tengo que vivir. Una de las primeras oficinas de vida independiente en Europa, lo he expresado mal, pero bueno, él estuvo allí. También en Valencia estuvo en una oficina de vida independiente y él tiene claro desde hace mucho tiempo cómo quiere vivir y vaya si lo hace. Es una persona muy activa que está estudiando sociología y se ha sacado de la chistera unos cursos para asistentes personales. Él mismo lo ha creado. Ha formado a muchas personas en la asistencia y hoy nos va a hablar de todos estos temas. Os presento a Juan Menajes. Bueno, pues, joder, qué presión, Jesús, tío. Es que presentar de una manera que... bueno, pues soy Juan. Estoy aquí porque no sé decir que no a Jesús y me lía siempre con cosas. Pero bueno. Pues, bueno, mi idea era un poco explicar un poco primero de qué va lo de vida independiente y luego pues poner algunas cosillas así más personales mías. Bueno, ella es Luna Reyes. Es una de las personas que ha trabajado conmigo más años, que ahora mismo ya no, pero bueno, somos amigos, seguimos hablándonos después de tanto tiempo. Y bueno, pues bueno, voy a empezar un poco con todo esto. Vale, pues bueno, pues todo esto de el movimiento de vida independiente, como que algunos habréis oído hablar de ello, otros no. Aunque ya llevamos unos cuantos años por ahí dando la vara en España, pues bueno. Pues bueno, empezó con este señor que veis en la foto, que se llamaba Ed Roberts, en los años 60 más o menos. Vino a empezar más o menos el movimiento pues, en la época de Martin Luther King y todas estas movidas. Pues, son movimientos realmente similares, aunque este es menos conocido, porque al final eran muy similares porque, a ver, una persona negra no podía subir al autobús o tenía que sentarse en un sitio determinado porque era negro, pero una persona en silla de ruedas no podía subir al autobús porque no había una rampa. Entonces, bueno, al final la situación era bastante parecida, ¿no? Entonces, bueno, pues este señor se le ocurrió la idea de querer estudiar en la universidad, ¿no? Claro, estamos hablando de los años 60, él tenía polio, estaba paralizado el cuello para abajo, entonces, en esa época las personas así vivían en un hospital toda su vida y, vamos, no tenían demasiadas expectativas de nada realmente. Entonces, bueno, él quiso estudiar en la universidad. Pasa al siguiente, por favor. Y bueno, ahí lo vemos en el pulmón de acero, donde estaba gran parte del tiempo entonces. Y fue al departamento, pues no sé, al departamento correspondiente para ir a la universidad, claro, necesitaba una asistencia, un sitio especial para estar. Y le dijeron la frase que veis aquí, ¿no? Que era demasiado minusválido para estudiar. Lo que cuento siempre en las charlas es que con el tiempo, cuando terminó su carrera, él llegó a dirigir el departamento que le había dicho que no podía estudiar. Pues bueno, demostró que estaban un poquito equivocados, ¿no? ¿Pasa el siguiente? Y bueno, entonces consiguió en la universidad, tuvo que estar en la enfermería, porque claro, un pulmón de acero, no sé si habéis visto alguna imagen alguna vez, es pues como un tubo de acero de como 300 kilos, entonces necesitaba un sitio donde poder estar. Entonces le cedieron a la enfermería de la universidad y bueno, empezó su carrera. Entonces lo que hizo fue en la universidad montar como una red de apoyos entre estudiantes con y sin diversidad funcional. No sé exactamente cómo funcionaban porque no hay datos de todo esto.
Y bueno, pues hicieron su carrera y consiguieron, bueno, tuvieron que adaptar el campus como estaba adaptado. Y bueno, de hecho el campus hoy en día se llama Roberts, en su honor. Entonces, bueno, durante la carrera pues se apañaron con apoyos entre ellos y tal. Cuando terminó la carrera dijeron, bueno, y si en la universidad hemos conseguido vivir como el resto de estudiantes, ¿por qué fuera no? Y entonces se les ocurrió la idea de decir, bueno, vamos a ver qué necesitaríamos para vivir fuera en igualdad de condiciones que los demás. Y entonces se montó lo que fue la primera oficina de vida independiente del mundo. Hoy en día hay un montón ya por todo el mundo. En España hay alguna también. Y bueno, pues creo que hicieron algún encierro en algún sitio también, o sea que eran gente bastante... De hecho, la que vemos en la foto, la derecha del todo es Judy Human, Judy aún vive y creo que trabaja para el Banco Mundial o es asesora en temas de diversidad en el gobierno de Estados Unidos, creo también. Y bueno, un poco la historia es esta, ¿no? Que luego pues esto llegó a Europa, pues a los 90, una cosa así. En Europa pues ya hace muchos años que llevan, sobre todo los países nórdicos, pero bueno, también Italia, Irlanda, pues hay muchas oficinas de vida independiente y él tiene muy clara la figura de asistente personal, que hablaré también un poco de esto. Bueno, entonces se pusieron a pensar un poco todo esto y se dieron cuenta que lo que necesitaban para poder vivir en igualdad de condiciones fuera de la universidad era pues un alojamiento accesible, por supuesto, lo que se llamó ayuda personal, que ahora sería asistente personal, un transporte accesible para poder ir a los sitios, evidentemente, accesibilidad en el entorno, pues si en la ciudad no te puedes mover en ningún lado, pues difícilmente vas a poder hacer nada, ¿no? Y el apoyo entre iguales. Esta figura la tomaron de otros movimientos de la época, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, que también creo que en esa época empezaba, pues también existe esta figura, ¿no? Que es alguien que ha pasado por una situación similar a la tuya y que como que te ayuda de alguna forma cuando hay situaciones que no sabes cómo gestionar, pues está un poco ahí, ¿no? Pues aquí pasa un poco igual. Aunque al final, pues sí, pueden haber técnicos muy bien formados que te pueden ayudar, pero al final hay cosas que la única persona que las sabe es la que las vive, ¿no? Entonces, por buena intención que tengan y buena formación que tengan, si no lo han vivido, pues hay cosas que no te pueden explicar, ¿no? Y bueno, pues eso hay en Estados Unidos ahora hay más de 300 y en Europa, pues bueno, hay un montón de países que, bueno, donde ya más años fue en Suecia, Noruega, pues bueno, como siempre nos llevan años de ventaja. Y bueno, aquí en España, pues sobre el 2003 hubo un congreso ya independiente en Tenerife y un poco ahí empezó todo, ¿no? A partir de ahí empezó el Foro Vía Independiente, que es de donde ha surgido un poco todo el movimiento en España. Entre el foro surgió también un poco, pues como un grupo de gente que no se sentía representada por asociaciones, federaciones, etcétera, que hacen muy buen trabajo, tampoco hay que... Pero el tema asistente personal ni siquiera existía, ¿no? De hecho, en la ley de dependencia, mal llamada ley de dependencia, no se llama así, pero se ha convertido en eso, una ley de dependencia, no estaba la figura en ninguna parte. Y está porque, y eso tampoco lo sabe casi nadie, porque no se publicitó, hubo un encierro de gente del foro cuando se estaba haciendo la ley de dependencia en el inserso, que al final acabó en, pues eso, en que se metió la figura de asistente personal, un poco así de refilón, pero bueno, pero está, ¿no? Que es, lo primero es que para poder reclamar algo primero tiene que estar escrito en algún sitio, si no, después no puedes pedir nada, ¿no? Y bueno, que me estoy yendo por las ramas. Pasa al siguiente. Y bueno. Entonces, bueno, todo este movimiento pues ha ido evolucionando y bueno, pues se han ido añadiendo más cosas. Entonces, bueno, al final ha quedado un poco esto, ¿no? ¿Qué es la vida independiente? Pues
es una cuestión de derechos humanos, no es una cuestión de caridad ni de que el gobierno de turno tenga ganas de hacer algo, sino que es algo que está escrito en la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, que fue la primera convención de derechos humanos del siglo XXI. España fue el primer país en firmarla y, por supuesto, el primero en incumplirla también. Ahí siempre ganamos. Y bueno, habla también pues, de igualdad de oportunidades, pero de igualdad real, no de cosas muy filosóficas y tal, sino de cosas más prácticas, ¿no? De autodeterminación, pues que la persona con diversidad tiene el derecho de decidir cómo quiere vivir, dónde quiere vivir y, bueno, dentro de las limitaciones que todos tenemos, evidentemente, pero bueno, ahí está. También habla de pleno desarrollo a nivel personal, porque claro, ahora mismo las opciones que hay en la sociedad para la persona con diversidad, pues no sé, como yo, por ejemplo, pues vives con tus padres mientras puedas, si puedes, y luego vas a una residencia. O sea, no hay otra opción. La vida independiente y la asistencia personal sería otra opción, ¿no? Que no tiene por qué ser esto, ¿no? Bueno, capacidad de decidir, integración más que integración, yo hablaría de inclusión real, ayer lo explicó Bach en su charla también, luego pondré yo un pequeño vídeo que lo explica muy bien, y tomar responsabilidad. O sea, no es solo que me den una subvención, un asistente personal o lo que sea, sino eso es una herramienta para que tú decidas lo que haces y tomes responsabilidad de tu vida, ¿no? De que no sé, como que a veces cuando le cuentas esto a algunas personas, dices, tú lo que quieres es que te lo den todo hecho. Yo no, yo quiero que me des herramientas para hacerlo yo, ¿no? A mi forma y, bueno, pues cada uno, con mis equivocaciones y mis fallos y mis cosas bien hechas también, ¿no? Y bueno, esto habla un poco más al siguiente. Entonces, la igualdad de oportunidades. ¿Qué es necesario para que esto ocurra de verdad? Pues que un poco casi todos son las mismas bases que lo que hablábamos antes de la oficina de vida independiente, ¿no? Pues que tengas un alojamiento accesible y adecuado para ti, dónde quieres vivir y con quién quieres vivir, porque en una residencia pues no eliges con quién quieres vivir, como mucho igual eliges compañero de cuarto si tienes suerte. Necesitas ayudas técnicas, creo que ahora se llaman productos de apoyo, pero bueno, pues una silla de ruedas, un bastón, yendo un poco al límite, se podría decir que un producto, aunque sea una persona, no me peguéis, sería un asistente personal. Sería, entre muchas comillas, una herramienta humana para hacer lo que no puedes hacer tú solo, ¿no? El tema de educación es importante porque si no tienes acceso a una educación no vas a tener acceso a ningún trabajo, con lo cual jamás serás independiente, económicamente por lo menos. El trabajo viene después, claro, pero un trabajo inclusivo, no. Los centros especiales de empleo están bien, cumplen su función, pero para mí se quedan cortos, ¿no? Es algo que no debería ser. O sea, hay gente que deberían ser un paso intermedio realmente, no un sitio donde la gente se queda ahí para siempre, ¿no? Y luego, pues el ocio y las relaciones sociales, que esta vez se olvida un poco, ¿no? Que cuando hablamos de experiencia personal, ahora ya, por lo menos en Valencia, está contemplado, pero antes no, tenemos asistencia personal para estudiar, trabajar. Digo, ya, pero la vida es más cosas, ¿no? De estudiar, trabajar. Pues a lo mejor quiero salir, tomar una copa, o me quiero emborrachar con mis amigos, no sé, también tengo derecho, ¿no? Bueno, lo explico un poco rápido. Tengo un vídeo cortito, lo pondré después y así creo que queda más claro. El modelo médico. Bueno, pues antes que el modelo médico hubo otro modelo, que era pues qué se hacía en la sociedad con las personas con diversidad funcional, ¿no? Pues el primer modelo fue pues que directamente se las eliminaba. Eran personas que se consideraban que no aportaban nada, que no eran productivas, con lo cual pues
En la antigüedad pues las tiraban de un monte o las dejaban para que se las comieran las fieras, o depende de dónde hablamos. Luego vino el modelo médico, que es un poco más civilizado ya. No nos matan. Pero claro, se hace que la diversidad y discapacidad se culpabiliza a la persona. O sea, eres tú el que estás mal y si te podemos arreglar, pues bueno, puedes funcionar y servir para algo, pero si no, pues no. Entonces, el objetivo se centraba, bueno, este modelo no existe, no es que se acaba un modelo y empieza otro, sino se van solapando y todavía lees cosas en prensa muchas veces sobre vidas que no son dignas y cosas de estas, ¿no? Que se sigue leyendo por ahí. Hay ideas de estas por ahí sueltas todavía. Entonces, bueno, el modelo médico era, pues, hay que conseguir una cura, hay que conseguir curarte, y va, eso está bien, pero ¿y si resulta que no hay forma de curarte, qué hacemos contigo, no? Entonces, la herramienta para conseguir esto, pues cuidados médicos exclusivamente, pero esto acaba medicalizando la vida de las personas, ¿no? Y tampoco... Entonces, bueno, pues la respuesta política es, pues hay que reformar las políticas de atención a la salud, que está bien, está claro que la salud hay que atenderla, pero no solo eso, no hay muchas más cosas, ¿no? Pasa al siguiente. Entonces luego, pues sobre los 60, 70, empezó el modelo llamado social. Aquí cambian un poco ya las cosas. El problema, entre comillas, ya no eres tú, el problema es que la sociedad no está adaptada. O sea, el problema no es que yo voy en una silla de ruedas, sino que no hay una rampa para subir a cierto sitio cuando podría haberla, ¿no? Es algo muy simple. Entonces, bueno, el objetivo, la total integración. La palabra integración, bueno, pues luego pondré un vídeo cortito también que explica muy bien. Pero para mí la palabra integración estuvo bien en su momento, porque veníamos de una parte donde directamente se nos apartaba, pero la integración es como te integro en una parte, ¿no? Te integro dentro, pero te pongo aparte siempre, ¿no? Y marco la diferencia. Entonces, bueno, pues la herramienta para hacer todo esto, pues era un cambio ideológico que ocurrió. Eliminación de barreras arquitectónicas. Bueno, aún quedan muchas, pero bueno, sí que es verdad que, por ejemplo, una ciudad como Valencia hoy en día es bastante accesible. Puedes ir, hay transporte público adaptado, no es que sea perfecto, pero bueno, te puedes mover y hacer cosas, ¿no? Y bueno, pues que también esto es un derecho humano, por supuesto, lo de poderte mover, que tampoco es que se respete demasiado, porque en teoría yo tengo derecho a viajar como los demás, pero vete a coger un tren a ciertos sitios. No, es que ahí no puedes bajar, o tienes que avisar una semana antes, o bueno, lo de viajar, ya lo hemos hablado, lo ha comentado más gente, Josan también decía algo el otro día, ayer, que viajar es un poco una aventura, es, a ver, ahora me siento preparado, va a pasar algo seguro, no sé qué, desde que ya me tiran al aeropuerto porque mi silla no cabe en el avión, ¿verdad, Luna? Y tener que estar un día más en donde fuera, a que el tren se supone que está adaptado pero luego no, o no sé, mil cosas, es como, bueno, respirar hondo y decir, bueno, va, a ver esta vez qué va a ocurrir, ¿no? ¿Cuántas reclamaciones voy a poner en este viaje? Tengo una colección bastante importante. A ver, pasa al siguiente. Y bueno, espera, creo que voy a poner el vídeo aquí. Sí. A lo largo de la historia, las personas con discapacidad han sido y son tratadas, observadas y encausadas bajo distintos modelos sociales que determinan a nivel general cómo son vistas y cómo son incluidas o no en la vida social cotidiana. Todas estas visiones hoy coexisten y son parte de la construcción que hacemos de nuestra sociedad. El primer modelo, llamado modelo de prescindencia, podría situarse en la antigüedad. En este modelo se considera a la discapacidad como un castigo de los dioses, y las personas con discapacidad son consideradas una carga para la sociedad, por lo cual hay que excluirlas, desecharlas o peor aún, matarlas. Tenía una connotación religiosa, se explicaba desde la religión
y desde la consideración de la persona con discapacidad como carga, ya fuera para sus padres o para la sociedad. ¿Qué respuesta social se daba? Se prescindía a través de prácticas que hoy podemos denominar eugenésicas, es decir, se despeñaba a una persona con discapacidad desde el Monte Taigueto, el ejemplo clásico, se la dejaba para que fuera despedazada para las fieras, es decir, de alguna manera nos desentendíamos de esa persona a través de estas soluciones, que hoy nos parecen aberrantes, pero que donde raspamos un poquito pueden seguir imperando en algunos aspectos. El segundo modelo, llamado modelo médico o rehabilitador, entiende la discapacidad como una anomalía que hay que corregir, haciendo hincapié en la diferencia de esas personas con el resto de la sociedad. La postura asistencialista guía en este modelo las acciones de las personas con discapacidad que ya no son consideradas inútiles o innecesarias, pero siempre en la medida en que sean rehabilitadas. Por esto es imprescindible normalizar esa diferencia. Focalizó todo en una visión médica. El médico y los especialistas o expertos terminaron decidiendo si la persona con discapacidad se iba a poder casar, si iba a poder trabajar, si iba a servir para este trabajo o para el otro. Es decir, como que se le medicaliza la vida a la persona con discapacidad sin tener en cuenta que es una faceta más de la vida de la persona con discapacidad como de cualquier otra persona. El tercer modelo, denominado modelo social, transmite un pensamiento desde el cual la discapacidad deja de ser situada en la persona para ser situada en la sociedad. La discapacidad es una construcción social. Es producto de la manera en que hemos construido nuestras ciudades, los productos y los servicios, e incluso de la manera en la que hemos concebido al propio ser humano. La importancia ahora recae en la diversidad de las personas y el poder de enriquecer a la sociedad desde estas diversidades, entendiendo que toda vida humana es igualmente digna. Primero, que las personas con discapacidad tienen autonomía, tienen la posibilidad, al igual que el resto, de decidir dónde y con quién vivir y el modo en que vivir. Pero que muchas veces están condicionadas en eso, no por limitaciones personales, sino por cómo está diseñada la sociedad. Porque la única opción muchas veces para las personas con discapacidades ya son escuelas especiales, vivir en una residencia, porque no se puede salir a la calle, porque no se puede transitar, porque no se pueden comunicar, porque no está preparada la sociedad. Las causas que dan origen a la discapacidad obviamente no son religiosas, como en el primer modelo, tampoco son netamente individuales, como dice el segundo modelo, sino que son preponderantemente sociales, por el modo en que está diseñada la sociedad. Ya está. Bueno, esto es un trocito de un vídeo mucho más largo, pero bueno, creo que sirve muy bien para explicar en 5 minutos cómo funciona esto, ¿no? Bueno, esto lo pasaré un poco rápido también esto porque es un tema polémico y tampoco quiero que estemos ahí. Y es el cambio de terminología. Se propuso en el Foro Independiente la Diversidad Funcional, en el 2005 por ahí fue, y el debate surgió porque alguien se dio cuenta de que éramos el único colectivo que se nos denominaba de una forma que, por lo menos a la gente del foro, no nos gustaba, ¿no? Te están denominando por algo por lo que no puedes hacer. La discapacidad es como, o cosas peores, ¿no? Como minusválido, y antes que eso, pues un normal se utilizaba también. Y bueno, todavía ves palabras como minusválido en muchos sitios que dices, bueno, menos válido que quién, ¿no? Creo que eso ya estaba superado, ¿no? La terminología oficial ahora mismo es persona con discapacidad, que bueno, ya somos personas, está bien. El cambio también fue importante. Pero yo creo que habría que ir un poquito más allá, ¿no? No sé, es como si, como decía Javier Romañac, uno de los fundadores del foro, es como si el ser humano se le denominara como ser que no puede volar, pues no. Bueno, a ver si volamos de otra manera, pero bueno, no podemos definirnos por esto, ¿no? Hacemos muchas más cosas. Entonces, bueno, la palabra discapacidad, pues en el vídeo lo ha dicho también, ¿no? El origen es el consenso social, ¿no? Cuando se decide qué es lo normal, qué no es normal. La palabra normal es como, bueno, pues si realmente quién es normal, ¿no? Bueno, yo digo a veces que normal soy yo, lo raro sois vosotros, ¿no? Pero depende cómo lo veas. Bueno, y a veces pienso que si, no sé, si un extraterrestre viniera a la Tierra y se dedicara a ver la televisión, por ejemplo,
pensaría que somos de una manera que no, que somos todos, bueno, altos, guapos, perfectos, perfectas, delgaditos, jóvenes, y eso será el 0,01 de la población mundial. O sea, realmente esa persona no existe. Estamos diseñando una sociedad para alguien que no existe. Y tenemos que esforzarnos para acoplarnos a ese modelo que no existe. Es como un poco absurdo, ¿no? Y bueno, aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? ¿Dónde está el problema? ¿En la persona o en la sociedad? Si podemos hacer un ajuste, lo que se llama ajuste razonable, que tampoco me gusta la palabra, lo de razonable es un poco bueno. Si puede haber una rampa y no la hay, el problema no es mío, el problema es que no está la rampa. Pues si la rampa está, yo puedo entrar y salir igual que cualquiera, sin necesidad de que nadie me ayude. Bueno, entonces surgió, después de darle muchas vueltas, el término de diversidad funcional. Todo el mundo funciona distinto del de al lado, pues evidentemente. Entonces, claro, muchas críticas vienen por ahí, que es que como que diluye el colectivo, digo, pero es que esa es la idea. La diversidad somos todos diversos, ¿no? Yo no conozco a nadie que piense igual que el de al lado. Entonces no es algo que se supone que es un término que incluye a toda la humanidad. Pues sí, esa es la idea, ¿no? Que lo de ir a una silla de ruedas no sea o necesitar ayuda para tomar decisiones. O sea, no estamos hablando solo de diversidad funcional física. También hay asistentes personales y formas de vida independiente para personas con diversidad intelectual, mental, bueno, psicosocial se llama ahora, para niños. O sea, es que ahí es una herramienta para todo, ¿no? Entonces, bueno, el término de diversidad funcional vino por ahí, se ha extendido, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, hay gente que no le entiende, pero bueno, cada uno al final utilice la palabra que le guste. Lo único que sí que deberíamos ser capaces de razonar cuando nos pregunten por qué la utilizamos. Pues yo utilizo esta porque me gusta, porque no sé qué. Pues bueno, un poco por ahí, ¿no? Bueno, aquí voy a entrar en un tema un poco polémico. La gente me dice cosas, pero bueno. La opción actual, que es una residencia, vale. ¿Todas las residencias no son iguales? Evidentemente no. Pero es una institución donde vive gente. Vive mucha gente distinta y tiene inconvenientes. Entonces, ¿cuál es el inconveniente? Que la vida está programada, evidentemente, si no, no se podría vivir ahí. Pero al final lo que acaba ocurriendo es que la gente que vive allí deja de poder tomar decisiones. O sea, cosas tan básicas para cualquiera como decidir a qué hora te levantas o a qué hora vas al baño, pues a lo mejor resulta que no se puede. Entonces eso me parece algo, no sé, yo por lo menos no me acostumbraría a vivir así, ¿no? Sobre todo después de ir por tu cuenta. También se limitan las relaciones sociales. Si necesitas mucha ayuda para entrar y salir, hay unos horarios, y si llegas más tarde a tal hora no te puedes acostar, a no ser qué hora se cierra la puerta. Si conoces a alguien y te apetece llevártelo a tu habitación, no puedes. Y bueno, yo creo que eso es una limitación bastante importante. ¿Y esto qué lleva? Pues alguien que viva en ese ambiente toda su vida, por ejemplo, pues va a tener una falta de desarrollo personal porque no se ha relacionado con el mundo real. Se ha relacionado con una parte solo, ¿no? Y esto lleva pues a una falta de moderación de la persona, que bueno, yo creo que esto es robar derechos a las personas, pero bueno. También digo eso, que todas las residencias no son iguales, depende muchísimo de la gente que la dirija, pero tiene límites. O sea, un sitio donde vive tanta gente no es tu casa, lo siento. ¿Qué pasa, siguiente? La vida independiente, pues bueno, ya lo hemos explicado un poco antes. Pues hablar un poco de esto, de control sobre tu vida, con la parte buena y la parte mala, evidentemente. Autodeterminación, pues lo mismo, ¿no? Hay cosas que, pues tienes que decir cosas todos los días, pues sí, claro. Y bueno, igualdad de oportunidades, empleo, accesibilidad. Y bueno, aquí vamos a la asistente personal ya. Entonces, para mí, y bueno, y para el movimiento en general, la herramienta básica es asistente personal. Pues que es la persona, no que te cuida, sino que te ayuda o te asiste en lo que tú no puedes hacer solo. Sea lo que sea, ya sea, por lo que decía antes, ¿no? Hay gente que a lo mejor necesita apoyo para tomar ciertas decisiones o para manejar ciertos aspectos de su vida, porque por lo que sea no puede sola.
o necesita una ayuda en un momento determinado. O puede ser algo físico, como en mi caso, por ejemplo, que es, bueno, yo puedo ir a Mercadona a comprar, pero no puedo coger el producto de la estantería, pues bueno, viene alguien conmigo que hace eso. Pero yo decido qué coge, qué voy a cocinar o qué me apetece, o si quiero comer chocolate o queso, lo que me apetezca, ¿no? Es un poco esto. Bueno, luego me podéis preguntar cosas, porque voy pasando un poco rápido, que tampoco quiero pararme demasiado en temas tan filosóficos, digamos. Entonces, bueno, la Oficina de Vida Independiente, ya lo hemos explicado un poco antes, pues es una entidad sin ánimo de lucro que se dedica un poco a asesorar a personas que quieren vivir de forma independiente. Y claro, a ver, si tú nunca has vivido por tu cuenta, pues no sabes, como nadie sabe, ¿no? Eso, aun por mucho que lo hayas visto en tu casa, pues hasta que no te vas no puedes aprender ni siquiera cómo te gusta vivir, no lo sabes, ¿no? Entonces aquí sería un poco, pues vale, yo me quiero independizar, pues cómo lo hago, por dónde empiezo, tengo miedo, pues claro, como todo el mundo. Y luego a nivel práctico, pues cosas más, dónde contrato un asistente personal, cómo lo contrato, tengo un conflicto, cómo lo soluciono. Pues la oficina independiente sería un poco el sitio donde se debería funcionar. En España hay varias, hay en Madrid, Barcelona, en Andalucía creo que hay algo ya. Bueno, donde hay más asistentes personales en España es en Guipúzcoa. Curiosamente allí no hay oficina de vida independiente, pero bueno, es que al final cada uno se organiza un poco como puede. Hay una historia teórica utópica, pero luego realmente cuando hablas con gente de cualquier país, en ningún sitio funciona de la forma utópica, en ninguna parte, ¿no? Cada uno se organiza un poco como ha podido, dependiendo de los recursos, incluso de la cultura que haya en ese país. Bueno, pero bueno, en Valencia hay un intento, estamos en ello. De momento no acaba de arrancar, pero bueno, de forma informal sí que funciona, porque pues yo, por ejemplo, llevo ya 12 años viviendo por mi cuenta, con asistente personal, pues la gente te llama. Oye, ¿tú cómo has hecho tal? ¿Cómo hago tal? Ahora se ha puesto de moda. Parece que lo están promocionando de verdad. Yo siempre soy un poco escéptico, pero bueno, espero que sea cierto. Pero bueno, de hecho, hasta hace un par de años, en toda la Comunidad Valenciana habían 5 asistentes personales concedidos. Y uno era el mío, o sea que encima los conocemos todos, ¿no? Es como... Pero bueno, ahora parece que se han animado. Creo que habían hasta 19 ahora en marcha. Y sí que el gobierno de ahora de Comunidad Valenciana parece que sí se lo ha tomado un poco en serio. A ver si es verdad. Espero que sí, ¿no? Vale. Bueno, hasta aquí era un poco el marco teórico de alguna manera. No sé si queréis preguntar a alguien algo o continúo. ¿Alguna pregunta? No, pues sigo por luego al final. Bueno, pues ahora he puesto unas cuantas fotos, sobre todo de un poco de mí, de mis cosas que he hecho. Claro, yo entré en contacto con el foro en el 2004-2005 y justo coincidió que poco después se estaba montando en Valencia la sede europea de la Red Europea de Vida Independiente. Es una entidad, pues eso, que agrupa un poco a nivel europeo, todos los frikis de la vida independiente, la juntamos a veces. Y bueno, organiza cosas, pues como cada 2 años hay una manifestación en Estrasburgo, bueno, solo en Bruselas, y he ido unas cuantas, y un poco pues lo mismo, ¿no? Gente de toda Europa, pues un poco reivindicar a nivel europeo, porque claro, a nivel europeo pues no hay una normativa, o sea, nadie obliga a ningún país a que esto de vida independiente es una realidad. Hay una convención de la ONU, pero como luego la ONU tampoco tiene, digamos, si alguien no la cumple, lo único que puede hacer es darle una colleja en público como mucho y venga, va, no lo hagas más, hazlo bien, porque esto no está bien así. Entonces, bueno, ya depende un poco de la voluntad de cada país y de la gente que presione en plan, pues activismo, pues bueno, todo esto. Y bueno, aquí veo algunas manifestaciones, pues en Valencia, en Madrid. El foro
hasta hace poco se organizaban. Ahora parece que ha decaído un poco el tema, bueno, a ver si se reanima. Y bueno, el Parlamento Europeo, pues también, pues he estado unas cuantas veces. Y bueno, pues era un poco presionar a nivel de parlamentarios europeos y luego pues también juntarse la gente que está luchando en varios países, pues bueno, siempre aprendes algo, ¿no? O te sientes un poco menos raro, diciendo, bueno, hay más gente que está igual de zumbada que yo, ¿no? Bueno, aquí vemos a Luna y a Majo, que está por ahí también. Bueno, este fue un viaje que hice a Suecia. Me invitaron a explicarnos un poco el sistema social sueco. Yo lo con buena intención, pero al final vienes deprimido, ¿no? En plan, esto no funciona. Pero bueno, por otro lado está bien ver que puede funcionar. O sea, que hay formas de hacerlo. Pero bueno, para mí, aparte de lo que aprendí y tal, pues fue un poco de los pocos viajes, que fue el primer viaje, creo que sí, el primer viaje fuera de España, yo solo con mis asistentes personales. Fue un poco también la aventura de pues, aeropuertos, no sé. Bueno, pues, y este viaje fue el que, bueno, a la ida fue todo muy bien, y a la vuelta fue cuando de repente en el aeropuerto me dicen, es que no te puedes ir porque tu silla no cabe en el avión. Y a ver, pero si he venido en ese avión. Bueno, la movida, si queréis la cuento, fue que por lo visto la normativa no les permitía tumbar la silla, porque se puede romper, también es un detalle, pero se ve que en Madrid la tumbaron y no pasó nada. Pero cuando veníamos para acá, los suecos dijeron, yo no tumbo la silla, si se te rompe, la culpa va a ser mía. Entonces, bueno, fue quedarnos un día más, después de un viaje de 8 días, que iban a ser 7, fueron 8 o algo así, y bueno, quedarnos un día más, perder el tren del día siguiente que teníamos para venir a Valencia desde Madrid, y después de 7 días, claro, yo me fui con 2 asistentes personales, yo necesito al día más o menos unas 20 horas de asistencia, incluida la noche. Entonces, los primeros días muy bien, muy guay, todo es nuevo, todo es bonito, pero claro, el cansancio empieza a aparecer. Para ir bien debería haberme ido con más gente, pero claro, está el problema económico. Tienes que pagar el viaje a mucha gente y aunque este viaje no lo pagué yo, pero también había limitaciones. Entonces con 2 personas, pues bueno, fue agotador. Al final, pues la foto de la derecha es bastante expresiva. La de la izquierda es mucho más alegre. La última ya era, mira, nos odiamos. O sea, tenemos que dejar de vernos unos días porque esto no va a acabar bien. Pero bueno, es normal, ¿no? Y luego aparte de eso, pues el avión, el tal, no sé qué. Bueno, al final la solución era tan simple como que alguien me preguntara si se podía tumbar el respaldo de la silla. Entonces ya cabía en el avión. Pero claro, fue toda una aventura. Pero nos hicimos amigos también. Conocimos gente en el aeropuerto. Muy maja. Esto, pues otra vez con Luna y con Majo, que han estado muchos años conmigo, pues este fue mis primeras vacaciones yo solo con mis asistentes personales. Entonces, bueno, pues encontré un apartamento adaptado y, bueno, la playa estaba adaptada, eso fue un poco sorpresa, ¿no? Cuando llegué allí, qué guay. Y, bueno, pues aquí estamos en la playita, era cerca de Denia, un sitio muy chulo. Y nada, lo pasé muy bien, la verdad, también. No, este viaje no recuerdo así especialmente nada que acabamos odiándonos ni nada. Fue bastante... Este fue mucho más tranquilito y fueron menos días, que fue un par de días solo. Pero bueno, son cosas que sin asistente personal pues no puedes. A ver, si me he ido de vacaciones con mi familia, evidentemente, pero en día dices, bueno, es que mi familia es mi familia y mis amigos son mis amigos. Que evidentemente me ayudan cuando necesito, pues claro. Pero como que, bueno, que sea de otra forma, ¿no? Que no dependa un poco de que ellos puedan o que quieran, no, evidentemente quieren, pero a veces pues hay otras limitaciones, ¿no? Pues que te apetece irte a vacaciones en plan, me voy yo conmigo mismo y mis actividades personales. Bueno, estos son pues cosas, personas. Están mis sobrinos que están por aquí.
Bueno, ahí eran un poco más pequeños, pero bueno, como veis, en la silla cabe más de una persona, como podéis ver ahí. Y bueno, abajo es un Alfa, que comparte mi vida ahora, mi perrita. Y bueno, pues todas estas cosas, pues esto que con el asistente personal, pues yo puedo recoger a mis sobrinos al colegio, podíamos al parque, pues sin asistente personal, pues evidentemente no puedo, ¿no? Bueno, ahora sí ya son mayores, pero cuando eran más pequeños, pues no. Puedo salir a pasear a mi perro, pues también necesito asistencia para esto, ¿no? Pero al final es pues una vida como para cualquiera, ¿no? Lo que pasa es que en vez de hacerlo yo solo, como podéis hacer vosotros, pues voy con alguien. Es la única diferencia. Y bueno, estas son pues cosas que te pasan cuando estás en el mundo, pues que viajas, conoces gente, te disfrazas de cosas raras. Y bueno, pues esto. Cosas que pasan cuando estás en el mundo, ¿no? ¿Me pasa el siguiente? No, ya no he puesto más. Tenía muchas más fotos, pero tampoco voy a poner aquí. Pues bueno, yo mi PowerPoint ya lo he acabado. Iba a poner un vídeo un poco más activista y luego pues podéis preguntar lo que queráis. Yo contestaré o no, pero bueno, podéis preguntar. En el año 1954, imágenes como estas eran comunes. La sociedad de la época no permitía a afrodescendientes en las universidades y los trataba injustamente a causa de una diferencia: el color de su piel. Por ejemplo, les tocaba sentarse en la parte de atrás del bus y no podían usar los mismos bebederos que usaban los blancos. Debían usar bebederos especiales, bebederos solo para negros. Durante muchos años, la población afrodescendiente vivió la injusticia de no tener garantizados los mismos derechos que sí tenían garantizados los que tenían la piel más clara. Sin embargo, muchas personas que sabían que ahí había un problema y que tocaba solucionarlo, lucharon para cambiar esa situación. Después de algún tiempo y muchas luchas, en 1964 se aprobó el Civil Rights Act, un papel que dice que sí, los afrodescendientes sí tienen los mismos derechos que los blancos y no debe existir ninguna clase de discriminación en su contra. Aunque con que ese papel existiera y estuviera en el Congreso no se iba a arreglar todo de la noche a la mañana. Una ley es un papel y para que llegue a la realidad hace falta mucho más trabajo. Es aquí donde recordamos personajes como Martin Luther King, como Mohamed Ali, como Malcolm X, como Tommy Smith y John Carlos y bueno, como tantos otros que llevaron el mensaje de ese papel a la base de la cultura y realmente ayudaron a cambiar formas de pensar en los hogares norteamericanos y dieron pie para que algo como esto fuera posible, para que cupiera en la cabeza de los norteamericanos que un presidente afrodescendiente los podía representar a todos. Hoy en día el problema no se ha acabado, pero es solo una minoría la que insiste en un concepto tan salvaje y arcaico como el del racismo. Ahora, vean esto. Para el principio del siglo XX, un legado histórico que trataba a las personas con discapacidad como fenómenos, como retardados o como incapaces, había logrado que la discapacidad fuese considerada por la mayoría de las personas como una maldición o como un castigo divino. La sociedad de la época entendía las diferencias físicas, sensoriales, intelectuales o psicosociales como algo inaceptable y creyó que lo correcto era esconderlas o construir lugares donde vivieran aisladas. Así, los ciudadanos supuestamente normales se desentendieron de las personas con discapacidad y continuaron construyendo un mundo excluyente, lleno de barreras. Muchos fueron encerrados de por vida en esas instituciones, incluso en contra de su voluntad, para sufrir tratos inhumanos y degradantes. No se les permitía tomar decisiones y se les hizo creer que jamás podrían vivir por ellos mismos. Se les hizo creer que eran menos, que no eran suficiente. De hecho, se los llamó minusválidos. Durante la primera mitad del siglo XX, el pensamiento de los médicos era que las personas con discapacidad debían ser curadas de su enfermedad y que en el momento en que estuvieran sanos, volverían a ser parte de la sociedad. A punta de terapia, les hicieron creer que su problema se les quitaría, pero mientras ese día llegaba, ¿qué? En algunos lugares, hasta se esterilizaba a las personas con discapacidad o existían leyes que les prohibían casarse o incluso aparecer en público.
La marca de la discapacidad se creó utilizando los mismos colores que los de un hospital y se pregonó con orgullo el nuevo y maravilloso concepto de la integración. Pero en vez de incluirlos realmente, se los integró solo en una parte de la sociedad y así se inició una nueva forma de segregación, mientras que las personas con las discapacidades más complejas seguían presas en instituciones cada vez más inhumanas. Durante la segunda mitad del siglo, ya se tenía claro que eso era un problema y cogió fuerza un movimiento que buscó acabar con esa opresión. Inspirados en otros movimientos de derecho civil, las personas con discapacidad empezaron a manifestarse demandando sus derechos. Activistas lucharon por lograr avances en accesibilidad a los sistemas de transporte masivo, a los sitios públicos, a la información, a la salud, a la educación, al empleo, es decir, a las cosas básicas que cualquier persona tiene derecho. Personas con discapacidades severas crearon los primeros centros de vida independiente para volver a ser parte de la comunidad y poder dirigir sus vidas ellos mismos. Se empezó a usar la consigna nada sobre nosotros, sin nosotros, y así se empezó a participar en el proceso de diseñar leyes que realmente los tuvieran en cuenta. La lucha a través de los años ha desembocado en un movimiento de derecho civil en todo el mundo. En los países desarrollados y en los que están en desarrollo, las personas con discapacidad demandan sus derechos, demandan su libertad y su igualdad de oportunidades. Y aparte de las leyes que en cada país se han ido desarrollando, en 2006 aparece la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, un instrumento internacional que dice que la discapacidad no la tiene la persona, sino que resulta de la interacción entre personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud del entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Y al igual que un negro no tiene racismo, sino que el racismo aparece cuando un tipo señala a otro por el color de su piel, yo no tengo discapacidad, sino que la discapacidad aparece cuando yo debo estar en igualdad de oportunidades con el otro. Lo que tienen las personas son algunas limitaciones que pueden sobreponerse gracias a ciertos ajustes que implementados garantizan la igualdad de oportunidades. Y pilas, son la sociedad y el gobierno los que tienen que garantizar estos ajustes. Si no los garantizan, estaríamos aceptando discriminaciones y abusos que a estas alturas no debemos permitir. Entonces, sabemos que no es ni exclusión ni integración lo que necesitamos, sino una verdadera inclusión social. Y es nuestro deber llevar las leyes que tenemos a la calle y producir el cambio de no ver a las personas con discapacidad como unos enfermos, sino como sujetos de derechos, ciudadanos como todos nosotros. Despierten, ayúdenos a cambiar esta situación. Bueno, esto es un poco más activista, no lo puedo evitar, lo siento. Y bueno, hay una cosa que ya que no lo he contado, me estaba dando cuenta ahora. Jesús ha comentado en el curso de asistentes personales, bueno, según la filosofía independiente y todo esto, el asistente personal no necesita tener ninguna formación. El que tiene que tener formación es tú, para que tú formes a tu asistente personal. Pero claro, luego la gente me pregunta, ¿y qué perfil tiene un asistente personal? Yo qué sé. Depende de la persona, incluso el momento de tu vida o de para qué lo busques, porque no es lo mismo buscar a alguien para viajar, por ejemplo, que para, no sé, para hacer cosas en casa. Pues no es el mismo tipo de persona que puedes buscar. También es algo que tampoco sabes, vas aprendiendo con el tiempo, ¿no? Y con qué tipo de persona estás más cómodo, tiene que haber cierta conexión, tampoco hace falta que seamos amigos de todos, pero pues tiene que haber cierta conexión, porque si no las cosas no funcionan, ¿no? No es un trabajo de... O sea, es un trabajo muy... Bueno, luego contarán ellas también si quieren. Es un trabajo muy personal, entonces estás en situaciones muy personales que no puedes... Si no hay cierta conexión mínima, pues no funciona. El curso, pues bueno, lo diseñamos cuando la Secretaría Europea estaba aquí en Valencia, diseñamos un curso, realmente son 40 horas teóricas, y bueno, yo añadí 24 prácticas para un poco, pues eso, ver cómo funciona. Y bueno, pues la idea es un poco, lo que hago en el curso es, bueno, primero lo doy yo y bueno, viene más gente a colaborar y tal, pero la idea es un poco que la persona con diversidad sea la que te lo explique de primera mano, ¿no? Que no te lo cuente alguien que no lo está viviendo. Y básicamente es más un curso de actitud, de la actitud que debes tener hacia la persona, de abrir un poco los ojos, de que vean que la gente con diversidad hace cosas
que, a ver, hay gente que se tira en paracaídas, todos no nos atrevemos, pero algunos sí. Y bueno, hay un poco de todo. Entonces, si el perfil de la diversidad no hay ningún perfil determinado, pues en 100 personas pasa lo mismo. O sea, yo puedo querer a alguien que conduzca o que no, o que hable checoslovaco porque tengo un amigo allí, yo qué sé, es que no hay un perfil. Es eso, la actitud. Tema de resolución de conflictos, pues también es importante, de hablar las cosas, porque si no, pues no funciona tampoco. Y bueno, un poco en general, tipos de diversidad, pues lo mismo, no te das por explicar todas. Entonces, un poco en plan general, un poco lo que te puedes encontrar, que luego... Y bueno, y también te da productos de apoyo, explicar lo que existe, porque la asistente personal, en teoría, según a quien le preguntes también, claro, es que esto cambia mucho, incluso entre países, es una persona que simplemente te ayuda en lo que tú necesitas, y punto. Pero claro, también puede aportar, y yo lo que debe aportar, ¿no? O sea, cada uno. También pues hay gente que te pone más distancia, gente que pone menos. Pues con Luna hemos llegado incluso a ser compañeros de piso después, y ya somos amigos, creo que somos amigos. Me aguanta todavía, me llama a veces y tal. Y bueno, el curso era un poco esto. Y bueno, he dicho que hay algunas personas que lo han hecho. Y luego ya pues el resto de formación pues la das tú, porque es que no hay ningún libro donde esté explicado cómo vivo yo, lo sé yo. Y a veces tampoco lo tengo muy claro, o sea que, como para escribirlo.